Sí, buenas tardes. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Ahorita que estábamos cantando, volteaba a ver algunos, los que cantan, los que no cantan. Tú sabes, ves a todos. Unos más animados, otros menos animados. Otros que no querían sacar las bolsas las manos de la bolsa como si estuvieran pegadas. Pero igual, muchísimas gracias. Es un gusto y un gozo poder compartir con ustedes algunas escrituras, pero sobre todo la confraternidad, la alabanza. Muchísimas gracias por venir. Y antes de la clase quisiera, si me permiten, empezar con una oración. Si puedes cerrar tus ojos, si te cae bien el de a un lado, agárrale la mano. Si no te cae tan bien, de todas maneras, agárrale la mano para que no se dé cuenta. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, muy buenas tardes. Quiero dar gracias, Señor, por un nuevo día más. Y como dice la alabanza hace un rato, bendito sea tu nombre. Y me llamó la atención algo, Dios, que nunca había visto en esa alabanza. Dice, tú permites la aflicción. Y aún así te alabamos, Dios. Quiero dar gracias, Señor, porque en medio de la tormenta, dice, nos vas a dar paz, vas a proteger y podemos clamar a tu nombre. Quiero pedir a esta tarde, Dios, por algunas personas enfermas. Quiero pedir por nuestra hermana Lupita Ramírez. Quiero pedir, continúo orando por nuestro hermano Carlos Soto. Gracias por nuestra hermana Clara, que está aquí firme, fuerte, con fe. Gracias por ella, Dios. Pido, Dios, por cada persona enferma. Pido por nuestra hermana Esther, que pueda continuar recuperándose, mi Dios. Trabajes con los médicos. Señor, gracias por su fe. Gracias por estar aquí hoy. Pido por nuestros familiares enfermos, nuestras familias, matrimonios. Y Señor, que tú trabajes hoy en nuestra vida. Que el cambio lo hagamos hoy aquí nosotros. Y Señor, pueda ir y llevar resultados en nuestros hogares. Gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, muchas gracias. Antes de mi clase quiero dar un anuncio. Estamos organizando un evento, un tremendo fin de semana. Le llamamos el Festival de las Américas. Este servicio, este fin de semana, es algo que viene gente de todo Estados Unidos, latinos de todo Estados Unidos. El evento se llama Proclama, como proclamar y amar. No sé si ven el truco con las letras AMA. Y va a ser en Los Ángeles. Algunos años atrás, desde que fue aquí, va a ser en la ciudad de Pasadena. Quiero animarlos a todos que puedan tomar esos 3 días, viernes, sábado y domingo, del 22 al 24 de mayo. Es un tiempo increíble. Vienen hermanos que van a dar clases desde Chicago a Miami, vienen de Nueva York, vienen de muchas partes de Estados Unidos a estar con nosotros. Es principalmente enfocado, sí, en los que estamos ahora, pero muy enfocado en la siguiente generación, para que los ministerios latinos continúen en Estados Unidos después de que los viejitos nos vayamos, y que nuestros hijos y nuestros nietos continúen alabando a Dios. Tal vez en Spanglish no le hace, pero continúen alabando a Dios. Y esa es la meta del festival. Por favor, si quieres, regístrate. La página es festivalproclama.com. Anótate pronto porque creo que en un par de semanas van a tener la necesidad de subir el precio de la registración. Pero anótate, es cerquita de con nosotros y no te lo vayas a perder. El domingo esperamos como 2,000 latinos alabando a Dios juntos el 24. Eso va a ser increíble. Así que si tienes amigos, invítalos para que nos acompañen. Pero eso quería anunciarles a ustedes. Como dijo Efraín, la próxima semana tenemos nuestra ofrenda especial. Y estamos hablando estas semanas, hablando de dar. Ahí tengo una clase que quiero compartir con ustedes. Se llama Pasaporte, no alcanzas a ver acá abajo, pero se llama Pasaporte a la Tierra de lo Necesario. Y cuando piensas en esta escritura, está basada en una página web que yo te animo a que visites. Se llama de La Tierra de lo Suficiente, The Land of Enough. Desgraciadamente no está en español, pero esta es una tremenda página que habla sobre cómo ser feliz con la bendición que da Dios a nuestra vida. Tiene devocionales familiares, tiene tiempos de oración, tiene maneras de poder enseñar a los papás y a los hijos cómo ser feliz con la bendición que Dios nos da. Incluso una de las actividades, estaba yendo ahí a la página, y una de las actividades dice que toda la familia practique vivir en un cuarto solamente de la casa. Hagan de cuenta que si su casa solo fuera un cuarto, ¿cómo se sentiría?
Porque de esa manera vive la gran mayoría de la población del mundo. Incluso muchos de nuestros parientes o conocidos en nuestros países viven como así. Y habla de poder ser agradecidos con tantas bendiciones que tenemos. Hay un libro de venta, creo que el libro es como $6. Si puedes comprar el libro, adelante, es un tremendo libro. Igual se llama Pasaporte a la Tierra de lo Suficiente. Y si quieres repasar nuestra clase con iceelfaro.com, también eres bienvenido a hacerlo. Y hablamos de lo necesario o lo suficiente. ¿Cuánto es necesario para ser feliz? ¿Cuánto necesitas para ser feliz? De eso es esta clase. Si viniera Jesús y te dijera, ¿cuánto necesitas, hijo mío, para ser feliz? ¿Qué saldría de tus labios? ¿Qué le dirías? No más 1 milloncito, Jesús. No más 10 milloncitos, hermano Jesús. Escuché esta historia, esta es una historia real. Esta mariposa se llama Maculinea arion. Esta mariposa tan bonita que vive en las flores, pone sus huevecitos en las hojas de los árboles. Los huevecillos se alimentan de las hojas del árbol hasta que se convierten en una larva. Cuando se convierte en una larva, como en un gusanito, la larva baja hacia el suelo. Y en el suelo la larva es muy lista. Empieza a buscar una hormiga. Pero no es una hormiga cualquiera. Busca específicamente un tipo especial de hormiga. Cuando encuentra a esta hormiga, la larva mañosa suelta un líquido dulce como una miel que a esa hormiga le encanta. Esa hormiga se vuelve loca con esa miel que suelta la larva y la prueba y se fascina tanto que le llama a todas sus amiguitas hormigas y entre todas juntas se llevan a la larva a su casa para alimentarse de ese, porque no se comen a la larva. Solo se comen lo que la larva genera, produce. Y están todo el invierno alimentándose de ese liquidito que libera la larva. ¿Sabes tú de qué se alimenta la larva? De todas las hormiguitas bebés que hay en el hormiguero. Es un truco. Esta mariposa libera una pequeña mielecita, pero las hormigas no se dan cuenta que está acabando con todas las hormigas bebés. En el sueño de perseguir la miel, están acabando. Y el ciclo continúa hasta que se convierte en mariposa. Después, como mariposa va, pone huevecitos en una hoja de un árbol y continúa el ciclo. Las hormigas no se dan cuenta que ese gusto por esa miel las puede destruir y pierden todo. ¿Sabes que muchas de las personas somos como estas hormigas? Que buscamos poseer y tener, y para muchas personas buscamos esta miel dulce de las posesiones, de lo material, y perdemos. Mucha gente pierde. ¿Cuánto es suficiente? $1 millón? O tal vez $10 millones. ¿Qué harías si hiciéramos una encuesta? ¿Qué harías por $10 millones? Y no te voy a preguntar porque me da miedo las respuestas, pero déjalo que te digo lo que algunas respuestas de una encuesta dio. ¿Okay? Salieron a la calle estos dos psicólogos, le preguntaron a un grupo de cientos de personas, ¿qué estás dispuesto a hacer por $10 millones? ¿Te digo las respuestas o no? Ok, dice, esto es lo que la gente dijo. 25% de las personas, 1 de cada 4, dijo que estaba dispuesto a abandonar a toda su familia por $10 millones. 1 de cada 4 dijo, y ese me sorprendió, 1 de cada 4 dijo que estaría dispuesto a abandonar su iglesia por $10 millones. No es sorprendente, yo conozco a algunos que por $20 abandonarían su iglesia. $20, listo, vámonos. 23% de las personas dijeron que por $10 millones están dispuestos a prostituirse. 16% de las personas dijeron que estarían dispuestos a renunciar a su ciudadanía. 16% de las personas dijeron que estarían dispuestos a dejar su matrimonio. 10% de las personas dijeron
que estarían dispuestos a mentir en un juicio aunque el asesino saliera libre por $10 millones. 7% dijo que estar dispuesto a matar a alguien por $10 millones. Y 3% dijo que estaría dispuesto a dar a sus hijos en adopción por $10 millones. Tú dices, no, yo nunca lo haría, jamás. ¿De veras? Déjate digo lo que Pablo comparte en 1 Timoteo. Pablo dice, pues el amor al dinero, no el dinero, pero la obsesión, el deseo, el amor, es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pablo dice que nuestro deseo por dinero, por posesiones, es la raíz, dice, de toda clase de mal. Escuché la historia de un hombre que era amarillo. Amarillo era el hombre. Y tenía un gran gusto por el oro. Entonces un día el hombre amarillo heredó una tremenda fortuna y decidió que todo su cuarto lo iba a volver amarillo. Cortinas doradas, paredes doradas, ¿cómo se llaman lo de las colchas doradas? Alfombras, pisos dorados. Un día el hombre enfermó, tuvo una enfermedad en el hígado. Le dio algo parecido a lo que es la ictericia. Ictericia es cuando la piel se pone amarilla. Entonces el hombre se puso amarillo, totalmente amarillo. La esposa le habló al doctor y el doctor llegó corriendo para visitar y ver qué le pasaba al hombre amarillo. Entonces le dijo la mujer, mi esposo está en su cuarto amarillo. Entró el doctor a buscar al hombre y lo buscó por todos lados y no lo encontró. Era amarillo el tipo, el cuarto amarillo, no lo encontró. Bajó con la esposa y le dijo, no encuentro a tu esposo. Moraleja de la historia, personas se pierden buscando riquezas. Familias se pierden buscando riquezas. La fe, ni se diga la fe, se pierde buscando riquezas. Hoy quiero compartir una escritura con ustedes. En 1 Corintios capítulo 8. Si tienes tu Biblia, por favor, puedes leer conmigo. Pero en esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Corintios, Pablo en la iglesia en Corintios trata con diferentes temas, como una iglesia. Trata con su fe, trata con su familia, trata con su pecado, trata con su relación con Dios. Pero uno de los temas que también trata es dinero. Y es porque a esta iglesia en Corintio le gustaba mucho hablar de los dones del Espíritu Santo, pero necesitaba ayuda en su llamado, en el llamado del Espíritu Santo a dar. Les gustaba hablar del Espíritu Santo, pero como que no les gustaba mucho obedecer al Espíritu Santo. Y es que la verdad es, nosotros tenemos una vida o vivimos por las cosas que recibimos. Vivimos por lo que recibimos, pero solo tenemos una verdadera vida por las cosas que damos. Vivimos con lo que recibimos y nuestra vida se completa con las cosas que damos. Jesús dijo antes de ir a Corintios, hablaba de la iglesia en Corintios, pero Jesús dijo, Pablo citando a Jesús en Hechos 20, dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y la iglesia de Corintios no estaba muy convencida de eso. La iglesia en Corintios no estaba tan segura que eso fuera una buena idea. Entonces Pablo escribe esta carta a ellos y escribe esa carta a nosotros. Yo no estoy seguro si tú estás totalmente convencido de esto. No sé si estás totalmente seguro deben recordar las palabras de Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces Pablo escribe, y vamos a leer en 1 Corintios 8, lo que Pablo dice a la iglesia. 2 de Corintios 8, versículo 1. Hoy amanecí más tartamudo que de costumbre. Entonces les pido paciencia. Dice, ahora, dice Pablo, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad
ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Continúa el versículo 3, dice: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios lo quería. Todavía no llego ahí me regreso. Está Pablo hablando de un grupo de iglesias en Macedonia. Estas iglesias eran 3 iglesias. Era la iglesia en Filipo, donde escribe la carta a los filipenses, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica. Esas 3 iglesias forman lo que le llamaba él iglesias de Macedonia, en el área de Macedonia. Estas 3 iglesias. Entonces ahora está Pablo dándoles a ellos un ejemplo de lo que era ser generoso en tiempos difíciles. Les está diciendo a ellos cómo ser generosos a través del ejemplo de alguien que tenía menos. Y la intención de Pablo era dar ese ejemplo, pero también es un recordatorio. La iglesia en Corinto había dicho: yo voy a dar, y yo voy a dar. Hay una canción que cantamos ahorita, es más, que tomé la foto y me llamó mucho la atención la letra. A veces cantamos y no nos damos cuenta, ¿no? Y fíjate lo que la letra dice. Tú lo cantaste, volteé a ver, solo 4 personas no estaban cantando, 3 son visitas, ¿ok? Dice, déjame llegar a algo que cantamos aquí. Aquí dice: aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti te entrego, tuyo soy. Otra cosa que también dijimos, déjame llego a la otra parte. ¿Sí? Dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Eso dijo la iglesia en Corinto. Y Pablo tuvo que recordarles: déjame te digo el ejemplo de este grupo tan pequeño, pero al mismo tiempo te quiero recordar lo que tú dijiste, lo que tú cantaste hace unos minutos. Estas iglesias en Macedonia, primero dice que eran súper pobres, muy pobres, y tenían muchas aflicciones. Es curioso cómo las iglesias o la gente, ve en general la gente que más da es la gente que menos tiene. La gente más generosa que he conocido en mi vida es la gente que menos tiene, porque entiende lo que es vivir en necesidad constante y no tienen miedo ni les cuesta compartir. Ve a la casa, y cuando hemos visitado personas en Tijuana, casas humildes, casas de cartón que parece que se están derrumbando, no hay lugar donde lleguemos que no me digan: siéntate a comer, acompáñanos, y sacan su plato y te quieren servir. Una generosidad increíble. Y a veces cuando más tienes, menos das. Y muchos de nosotros llegamos a este país en situaciones así, y algo pasa, algo sucede con este sueño americano, ¿no? Pero dice que esta gente en su pobreza estaban dispuestos a dar y a compartir todos sus recursos. Recuerdo tanto la historia de la viuda pobre, Marcos capítulo 12. Dice que Jesús estaba junto al templo, en donde están los cofres de las ofrendas. Y Jesús veía a la gente que llegaba y echaba de lo que le sobraba. A mí me preocupa cuando alguien da de lo que le sobra. ¿Por qué? Porque cuando ya no le sobre, ya no va a dar. O ya no tengo para dar, ya no me sobró. Porque si damos de lo que sobra, cuando no sobre, no vamos a dar.
Pero esta viuda, dice Jesús, que llegó y echó sus 2 moneditas. ¿Sabes que muchas veces decimos echó sus 2 pennies? Ni siquiera era eso. Las monedas que ella echó no valían ni un penny. Era de hecho el 16avo de un penny. O sea que las 2 monedas que ella puso ni siquiera completaban el penny que tú y yo despreciamos. Y ella las echó. Y Jesús dijo: vean el ejemplo de esta mujer, vean qué increíble. Y no dijo lo mismo con la gente echando de más o de lo que le sobra. Yo me pregunto si en ese momento la mujer supo, Jesús no está viendo. Si no lo supo en aquel momento, te apuesto que hoy sí lo sabe. Si no lo supo hace 2000 años, lo sabe hoy. Y tan grande fue el corazón de ella, que tú y yo seguimos hablando de esto 2000 años después. Y en todo el mundo se conoce la historia y el ejemplo de esta mujer. Este hombre, George Washington Carver, él dijo: ¿qué tan lejos? Era un maestro, dice: ¿qué tan lejos llegues en la vida depende de tú? Primero, amabilidad con los jóvenes, compasión con los ancianos, ayuda a los necesitados, amor a los débiles. Y no escribí esto, pero él completa la frase diciendo: porque tú en tu vida vas a pasar por las 4 etapas. Jóvenes, ancianos, necesitados y débiles. ¿Qué tan lejos llegas en la vida? Depende, dice él. Tu amabilidad a los jóvenes, compasión a los ancianos, ayuda a los necesitados y amor a los débiles. Y estas iglesias en Macedonia tenían mucho de ellos. Cuando ellos daban su ofrenda, no se fijaban en su necesidad, pero lo que su ayuda podía causar. Y cuando lees acerca de la iglesia en Filipenses es una de las cartas más felices. Habla de una iglesia completamente feliz. Y era una iglesia bien pobre, pero era una iglesia que sentía que era generosa y abundante. ¿Sabes qué veo? Que el que no da nunca está contento con lo que tiene. El que no comparte su bendición, y no solo hablo de dinero, ¿ok? Sí es una escritura de dinero, sí estamos en época de contribución especial, pero el que no comparte su tiempo, su fe, su convicción, su vida con otros, nunca está contento con lo que tiene. El que no comparte lo que recibe, nunca está contento. Dar, amar, servir, no es solo para el que lo recibe, pero es más para el que lo da. Para muchas personas el dinero se convierte en un tremendo sustituto de Dios. Las personas que no tienen fe centrada y amarrada y establecida en Jesús, el dinero se convierte en su Dios. Es un sustituto de Jesús. Es para ellos lo que para nosotros es nuestra fe en Jesús. Y es porque Dios puso en nosotros, no sé si tú crees esto, pero Dios puso en las personas un sentido de la eternidad. Yo estoy convencido de que Dios puso en cada uno de nosotros un sentido de que algo nos falta, de que algo necesitamos. Y entonces con ese deseo de sentir que algo falta en mi vida para estar completo, lo que Dios dice es: con eso me puedas buscar. En Hechos 17, si lees la historia, dice que para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo. Y ese deseo es el que nos lleva a decir: ¿dónde está Dios? El problema es que llevamos ese deseo hacia otros lugares y no hacia Dios. La idolatría es tan vieja. La Biblia menciona muchos ídolos. La Biblia habla, por ejemplo, de falsos dioses en la Biblia. Baal, uno de los más famosos, era el dios de los cananeos, era el dios de la fertilidad. Habla de Acera, se dice que era la esposa de Baal. Yo no sabía que los dioses se casaban, pero estos dos sí. También diosa de la fertilidad, pero era de los babilonios. Habla de Dagon, un dios que era mitad pescado, mitad, la parte de arriba era hombre. Y de ellos habla cuando los filisteos dice que robaron el arca del pacto del Señor. Y la llevaron y la pusieron en el templo de su dios Dago, dice la Biblia. Y dice que la primera noche que pusieron el arca del pacto de Dios, dice que al día siguiente encontraron al dios Dago en el suelo. Después lo volvieron a acomodar en su altar y volvieron a dejar el cofre del pacto del Señor junto al Dios. Al día siguiente dice que encontraron la figura sin brazos y sin cola.
Y dijeron, no, mejor nos llevamos el pacto del cofre de Dios antes de que acabe con Dago. Y eso es lo que hicieron, lo sacaron de ahí, pobre Dago, dios de los filisteos. Astarte, diosa de los sidonios. Nuestra necesidad de Dios, ese deseo interno que Dios puso en nosotros, que Él quiere llenar, nos lleva a buscar. Y ha llevado a las personas a buscar. Lo malo es cuando buscamos en el lugar equivocado, cuando vamos al lugar que no debemos ir para encontrar, llenar ese vacío. Habla de, ¿te acuerdas? Dioses falsos de la Biblia, el becerro de oro, que cuando Moisés subió al monte por las tablas de la ley, cuando bajaron, me encanta la historia porque dice que cuando bajaron ya estaba este becerro de oro. Y entonces Moisés voltea y le dice a Aarón, Aarón, ¿qué pasó? Y Aarón dice, yo no sé, yo nomás aventé el oro al caldero, ahí lo aventé y salió el becerro. ¡Pum! Becerro. Pero dice que estos israelitas adoraron el becerro de oro. Moloch, tal vez el dios más perverso. En el culto a Moloch, sus seguidores tenían que sacrificar a sus bebés vivos. Llevaban al altar de Moloch y los decapitaban frente al altar. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, al siguiente que lleve a su hijo ante el dios Moloch, yo me encargo. Zeus, Hechos 17, dios griego, el más poderoso de los dioses, el padre de los dioses, dice la Biblia. Pero hay otro Dios. Y continúa, y hay más, pero hay un Dios, tal vez el Dios de hoy. En Lucas 16, si puedes leer la historia después, Lucas 16 menciona a este Dios. El nombre de Dios es Mamón, el Dios de las riquezas. Jesús en Lucas 16 dice, no puedes honrar a Dios y a Mamón. En nuestra versión en español solo dice a Dios y las riquezas, pero realmente esa palabra en el idioma original se refiere a Mamón, el Dios de las riquezas. No puedes, dice, honrar a Dios y honrar al Dios de las riquezas. Y otra vez nuestro corazón va en busca de un sustituto de Dios. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto necesitas? En Eclesiastés, anota la escritura, pero Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Nunca. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más, y esta parte, cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Tienes dinerito, ¿cómo? Tienes parientes, salen de las piedras. He compartido antes que me tocó conocer a la familia que se ganó la lotería en México en 1985, cuando el peso valía. Era Navidad, era el premio, eran 25 veces lo que normalmente eran un montón de dinero. Se lo ganó una familia muy pobre. El señor era taquero. Y sabes que encontró una de parientes y de primos y de amigos de repentinos. Sí, yo soy tu primo por parte de la amiga del vecino del de enfrente. Sí, yo soy tu hermano por parte del otro papá que no conoces. Sí, préstame dinero. El hombre en 3 años acabó con varios millones de dólares. Sin amigos, sin familia. Y estos que le querían ayudar a gastarlo, desaparecieron como por arte de magia. ¿Okay? Dice, por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Quizás solo para eso servirían las riquezas. ¿Qué tan cierto es? A mí me gusta mucho leer, pero leía como en 1929 hubo un colapso en la bolsa en Nueva York. Dice la gente que fue entrevistada que solo veían cómo los inversionistas de Wall Street se arrojaban de las ventanas altas. ¡Pum! Y a los 5 minutos, ¡pum! Gente que había perdido su inversión, la única opción que hacía era paz. Escuché la historia de esta mujer en 1972.
robaron un banco y en ese banco ella tenía unas joyas por $500,000 en el 72, tal vez ahora serían varios millones. Cuando fue ella a hablar acerca de lo que perdió, dijo ella, perdí, en esa caja, dijo ella, estaba toda mi vida. Y yo me quedo pensando ¿de veras? ¿Toda tu vida en eso? ¿No tienes una vida sin eso? ¿No tienes una vida fuera de eso? Ya. Entonces Pablo habla de cómo podemos escapar de este materialismo, cómo podemos escapar del amor al dinero, cómo podemos escapar del amor a Mamón, cómo podemos no tener que ser esclavos, porque para muchos, si hay dinero soy feliz, si no hay dinero no. Si hay dinero la mujer y el marido no pelean, y si no hay dinero, cuidado, agárrate. ¿Cómo podemos escapar del materialismo? ¿Cómo podemos no estar dependiendo de cuánto dinero traes en tu bolsa? De la misma manera en que tú le puedes decir a alguien que es flojo, ¿cómo puedes escapar de la flojera? No sé cómo. Trabaja, hijo, trabaja. ¿Cómo le puedes decir a alguien que es orgulloso, arrogante? ¿Cómo le puedes decir para hacer dejar de orgulloso? Bien simple, le dirías, pues humíllate, échale humildad, no seas orgulloso. ¿Cómo le puedes decir a alguien para que deje de amar el dinero? Comparte, da, sé generoso con lo que Dios te ha dado. Dice que en el versículo 4 de lo que leíamos ahorita en Corintios, dice que estos hombres y mujeres de Macedonia le rogaron a Pablo, por favor, déjanos ayudar, por favor, déjanos dar. Tal vez Pablo les había dicho, no, ustedes son demasiado pobres, no pueden ayudar. Tal vez no, mejor no. Y sin embargo se dio cuenta del valor del corazón de esta gente que dijo, déjame ayudar, déjame dar. En ocasiones, recuerdo en una ocasión cuando estábamos haciendo la ofrenda especial en Tijuana, vino esta señora, Esperanza. Sí, su familia era súper pobre. El Señor mantenía a la familia vendiendo donas por la calle. Don Ismael, él hacía las donas en un horno en su casa, en una, ¿tú sabes cómo se llama esto? Sí, una hornilla, pero era con una olla grande con aceite. Un caso, háganme caso. Hacía sus donas el hombre. Cada mañana a las 5 de la mañana, el señor de más de 60 y tantos años salía con sus charolas a caminar y a vender donas para mantener a su familia. Cada vez que llegaba la contribución especial, recuerdo que llegaba él con su pañuelito, su dinero. Y yo decía, no, que no se lo agarren, pobrecito. Pero él decía, déjenme ayudar, déjenme dar. No sé ni cuánto daba, pero al final de cuentas la verdad era lo menos importante. Pero el corazón de él, de decir, mira, aquí está mi meta. No 8 veces, pero 25 veces lo que yo doy cada semana. 8 veces eso es, 25 veces lo que doy cada semana, aquí está, para Dios. ¿Cómo le dices a alguien así, no te lo puedo agarrar? ¿Cómo le dices a alguien, no ayudes? Por eso Pablo dice que le rogaron, déjanos ayudar, déjanos participar. Queremos ver el reino de Dios avanzar. Su visión, la iglesia de estas iglesias en Macedonia, no era visión local, nuestro grupito. Muchos de nosotros somos nuestro grupito. Nos olvidamos que hay miles y miles de personas afuera de nuestro grupito. Y la visión de ellos era una visión mundial, una visión que decía, tal vez allá va a haber una iglesia. El viernes que tuvimos la noche de oración, mostré un mapa en el que nuestra iglesia, nuestra región ayuda a las iglesias en México y Centroamérica. Enseñé un mapa donde mostraba todas las iglesias que ayudamos en México, todas las iglesias que ayudamos en Centroamérica. Nuestra región está cometida a ayudar a esas iglesias, como otras regiones ayudan desde Rusia, desde Asia, África. Nosotros ayudamos a México y Centroamérica. Y lo que tú das va a ir allá a ayudar a alguien.
y hacer la diferencia en la vida de alguien. Nosotros tenemos parientes allá. Aquí hay muchos de Culiacán. Y pues, sí señor, ¿cuánto vas a dar para Culiacán? ¿Cuánto vas a dar para que tu familia vaya a la iglesia en Culiacán? Tenemos parientes en Centroamérica, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. ¿Cuánto vas a dar para que tu familia conozca? Tenemos parientes en México. Estamos hablando con David, estamos hablando de Hermosillo, mi tierra, no hay iglesia. Joel, ¿cuánto vas a dar para que haya una iglesia en Hermosillo? No hay iglesia. ¿Cuánto vas a dar para tu propia raza? Para tu propia familia. Los macedonios entendieron. Los de Mexicali, ¿cuánto vas a dar para Mexicali? ¿Sabes dónde se reúnen los de Mexicali? Se juntan en una casita tan pequeña, en un área tan fea, y están luchando por tener un salón, poder rentar. Y en lo que tú y yo damos este año, para allá va, para ayudar. Y esa era la visión de ellos. Por eso no podían no ser parte. Por eso dijeron, déjame ayudar y dar. Y dice, hicieron más de lo que esperaban, que hicieron mucho más de lo que ellos pensaban en dar. Querían ayudar. Y dice en el versículo 5 que primero se entregaron ellos mismos a Dios. Lo primero que ellos hicieron, se entregaron ellos mismos a Dios. Si tuvieras una conversación con Dios y vinieras a Él y le pudieras preguntar, ¿qué quieres de mí? ¿Mi dinero? ¿Mi tiempo? ¿Mi trabajo? ¿Mi sabiduría? ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes qué te diría Dios? Te quiero a ti. Te quiero a ti, diría Dios. Porque nada de lo que tú tienes me hace falta a mí, pero tú. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón y mi alma entrego a ti. De veras, déjame verlo la próxima semana. Déjame verlo cada domingo. Oh, te ofrezco mi corazón y mi alma entrego a ti. Si no le puedes dar el diezmo, dudo que le entregues el corazón y entregues el alma. Dudo mucho eso. Pero la visión de ellos era una visión grande, mundial. Era una visión de el reino continuar así creciendo, sirviendo, para poder ver a más y más personas acercarse a Dios. Cuando alguien está cerca de Dios, se refleja en su generosidad, se refleja en su manera de dar y de servir. Sí, escuché la historia de un hombre que llegó a la iglesia y compartió su testimonio. Era un hombre muy rico y decía, yo recuerdo que hace tantos años, 20 años, recuerdo que una vez pasó la charola de la ofrenda, yo tenía $5 solamente y yo quería dar, pero pensé voy a dar solo uno. Entonces escuché la voz que me dijo, da todo lo que tienes. Y pues ni modo, escuché la voz y di los $5. Y eso fue hace 20 años y desde entonces Dios me ha bendecido y me bendijo muchísimo. Y una anciana en la parte de atrás le gritó, te reto a que lo vuelvas a hacer hoy, 20 años después. ¿Por qué no 20 años después le vuelves a dar a Dios todo como hace 20 años? Yo me acuerdo, hace 20 años, yo daba mucho, yo amaba mucho, yo servía mucho, pero eso fue. ¿Qué tal hoy? ¿No es el mismo Dios? ¿No sigue salvándote? ¿No sigue amándote? ¿Qué tal 20 años después? Continuar sirviendo. Quiero regresar a 2 Corintios, capítulo 8. Okay. Dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, en su conocimiento, su entusiasmo, el amor que reciben de nosotros, o sea, muchos talentos en la iglesia. Y les dice a él, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Sí, continúen en su fe, su talento, conocimientos, entusiasmo, amor, pero en esta área también. Hay una compañía que fue fundada hace muchos años y el fundador de esta compañía, que murió hace algunos años,
le dijo a Dios: Señor, voy a empezar un pequeño negocito. Soy un hombre pobre, pero con lo poquito que tengo voy a empezar un negocito. Y lo que quiero hacer, Dios, y es una historia verdadera también, lo que quiero hacer, mi Dios, es que voy a hacerlo al revés. Te voy a dar el 90 y me voy a quedar solo con el 10. Y eso fue exactamente lo que hizo. El 100% de lo que él ganaba, el 90 lo daba a Dios y él se quedaba con el 10. Hablo de una empresa que tal vez has escuchado hablar, que se llama Quaker Oats, multimillonaria. El dueño de esa empresa, desde el día 1 de su inicio, le dio a Dios el 90 y él se quedó con el 10. El hombre, cuando murió, no podía tener más dinero. Imagínate la bendición de Dios en su vida, bendiciendo el corazón de las personas. Pero otra vez, no solo es dinero. Cuando hablo de dar, si nos visitas hoy vas a decir: uy, vine hace 2 semanas y hablaron de dinero, y hoy regreso y hablan de dinero. Estamos en la época de dar, es cierto, pero quiero que entiendas que no solo es dinero. Dios te quiere a ti. Dios busca una relación contigo, profunda, cercana contigo. Si tú le das el corazón y el alma, como cantamos hace un rato, te prometo que darle lo demás no va a ser ningún problema. Es batalla cuando no te has entregado a Dios. Cuando no estás totalmente entregado a Dios, es una batalla muy fuerte dar o servir o sacrificar o andar buscando o andar ayudando. Es muy difícil hacerlo porque no estás entregado totalmente a Dios. Pero si tú te entregas a Dios, créeme, Él te ayuda y bendice. Versículo 8 dice: no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. No estoy ordenándoles que lo hagan. Mira, la ofrenda, la contribución no es un asunto de salvación. Y a lo mejor dices: ¡yeah! ¡Qué buena onda! Mira, yo estoy convencido que salva, aunque no dé un penny de su dinero. No es un asunto de salvación, es un asunto de corazón, es un asunto de fe, es un asunto de conexión con Dios, es un asunto de decir: Dios, estoy tan agradecido con lo que he recibido, que permíteme, por favor, te ruego, permíteme corresponderte. No es salvación, ¿okay? Si no quieres dar, está bien, pero es otra cosa muy grande, que vez tras vez en la palabra de Dios ves bendición de Dios para otras personas. ¿Quién es el primero que dio? ¿Quién fue el que puso el gran ejemplo de dar? ¿Quién es el primero que dio el primer paso para dar? Quiero terminar con este otro versículo, versículo 9. Déjame te digo quién dio el primer paso en nuestra relación con Dios. Conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, les dice: aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Está diciendo: el primero que dio el primer paso fue Jesús. Dejó su lugar en el cielo para venir a buscarnos a nosotros. Dejó lo que le era propio como el Hijo de Dios, como Dios mismo, para venir en tu búsqueda. Nadie más haría algo así. Y Dios fue el primero que dio el primer paso generosamente, mostrando lo que es ser desprendido, mostrando lo que es ser amoroso y diciendo: he venido a buscarte a ti. Él pone el gran ejemplo. Te animo a que ores por milagros la próxima semana. ¿Okay? Te animo a que seas generoso con tu dinero. No te lo vas a llevar, ni te preocupes. No se va a ir contigo, ¿okay? Se va a quedar y alguien más lo va a gastar. Pero te animo a que seas generoso con lo que tú recibes de Dios. Y si nuestra iglesia diera su diezmo, no ocuparíamos ofrenda especial, no necesitaríamos hacerlo, porque simplemente lo que no le damos durante el año alcanzaría y sobraría para ayudar a otros en otras partes. Pero lo hacemos por la necesidad del compromiso de ayudar a otros. Si nomás recuerdas y agradeces lo que has recibido, es suficiente.
Dale a Dios. Te ofrezco mi corazón y te ofrezco mi alma, dale eso hoy. Quiero que terminemos en una oración. Y otra vez, entrégate tú a Dios. Antes de tu cartera, antes de tu tiempo, entrégate tú totalmente, cuerpo y alma y espíritu a Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre, veo la escritura cuando habla de Jesús viniendo por nosotros. Veo la escritura de como cuando habla de Jesús dando el primer paso en nuestro rescate, viniendo por nosotros, viniendo a rescatarnos, a cambiar nuestras vidas, Señor. Agradezco, Señor, porque eres un Dios que muestra lo que es amor con el ejemplo, con hechos. Y Padre, yo sé que tú estás tras nosotros, tras nuestro corazón. Estás, Padre, tras nuestro tiempo y nuestra fe. Señor, y al entregarnos nosotros a ti, Padre, podemos entregar todo lo demás. Yo pido a mi Señor por el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que sea un corazón generoso, que sea un corazón que no tiene